Examinemos lo que pasa en este último caso. Supongamos, para simplificar, que el capital avanzado consista únicamente en bienes salario. Sea L subíndice J la cantidad de trabajo necesaria para la producción de una cantidad X subíndice J de la mercancía J. Supongamos que el capitalista paga a sus obreros la fracción alfa multiplicada por L subíndice J de este trabajo, donde alfa es menor que 1. En estas condiciones, la mercancía producida puede comprar una cantidad de trabajo superior a L subíndice J en la proporción L subíndice J sobre alfa por L subíndice J, todo entre paréntesis y restándole 1. De ello resulta que la cantidad de trabajo comandada por X subíndice J o el valor de cambio de esta cantidad de mercancía va a ser igual a L subíndice J sobre alfa, que a su vez es igual a L subíndice J multiplicada por 1 más R, puesto que sobre la base de la hipótesis hecha con respecto al capital, la relación L subíndice J sobre alfa multiplicado por L subíndice J, todo esto entre paréntesis y restándole 1, mide la tasa de beneficio R. Veamos de dónde se obtiene esto. Podemos escribir R va a ser igual a L subíndice J sobre alfa por L subíndice J menos 1. Esto va a ser igual a L subíndice J menos alfa multiplicado por L subíndice J sobre alfa por L subíndice J. Sucede que L subíndice J sobre alfa va a ser igual a LJ que multiplica a 1 más R. Ahora bien, podemos hacer la siguiente demostración. L subíndice J sobre alfa va a ser igual a L subíndice J que multiplica a 1 más R, pero R lo sustituimos de la expresión de arriba y podemos escribir L subíndice J sobre alfa por L subíndice J menos 1. Por simples desarrollos podemos llegar a escribir que L subíndice J sobre alfa va a ser igual a L subíndice J sobre alfa, evidentemente. Para fijar las ideas, ilustremos todo esto con un ejemplo. Tenemos que L subíndice J sea igual a 120 unidades de trabajo, que puede ser horas, días, etc. Y alfa va a ser igual a 3/4. El valor de cambio de la mercancía producida va a ser igual a 160 unidades de trabajo. El salario pagado a los trabajadores va a corresponder a la fracción alfa del valor producido, es decir, 120 unidades de trabajo. La fracción restante, 1 menos alfa, va a ser igual a 40 unidades de trabajo y va a constituir el beneficio del capitalista. La tasa de beneficio R va a ser igual entonces a 1/3. ¿De dónde se obtiene? Pues simplemente sustituyendo en nuestra fórmula precedente, tenemos que R va a ser igual a 120 menos 3/4 por 120 sobre 3/4 por 120, lo cual nos va a dar igual a 1/3. Para que las ideas queden más claramente expresadas, recurramos a otro ejemplo. Si suponemos que L subíndice J va a ser igual a 20 unidades de trabajo y suponemos que alfa va a ser igual a 4/5 del valor producido,
efectuando los cálculos en términos de trabajo comandado, vamos a obtener que el valor del producto va a ser igual a 25 unidades de trabajo, de los cuales 20 miden el valor del salario y 5 el valor del beneficio. La tasa de beneficio va a ser igual de 25%. La tasa de beneficio se obtiene de la misma manera que se hizo hace un momento. Es decir, R va a ser igual a 20 menos 4 quintos multiplicado por 20 sobre 4 quintos multiplicado por 20, lo cual nos va a dar igual a 1/4, que es 25%. Parecería entonces que la teoría del trabajo comandado provee respuesta satisfactoria a la cuestión que planteamos al principio del curso. Es decir, parece que puede ser determinado el valor de cambio en una sociedad donde la apropiación del plusproducto por la clase dominante se efectúa por intermediación de relaciones mercantiles. Pero si se miran las cosas con más atención, nos damos cuenta que tal no es el caso. Hemos visto que para determinar la cantidad de trabajo comandado por la cantidad de mercancía producida, luego entonces el valor de cambio de esta, hay que conocer alfa por L subíndice J, cuando las condiciones de producción de las mercancías están dadas. Ahora bien, alfa por LJ representa el valor de cambio expresado en cantidades de trabajo de las mercancías que componen el salario. Pero entonces esta teoría del valor de cambio es contradictoria, puesto que supone conocidos precisamente los valores de cambio. Clarifiquemos más este punto. Sabemos que según la concepción clásica del salario, las cantidades físicas de bienes salarios son tomadas como dadas. Su valor de cambio debe evidentemente ser determinado sobre la base del principio de la cantidad de trabajo que comandan. Pero esta cantidad de trabajo solo puede ser conocida si se conocen previamente el valor de cambio de los bienes salarios, es decir, volvemos al punto de partida. La teoría del trabajo comandado se encierra entonces en un razonamiento